Buenos días a todos y gracias por estar aquí en este webinar de hoy, en este escenario que es distinto al habitual y en el que estamos comodísimos. Soy Carlos Vitoria, director de inversiones de Fundin, y hoy tenemos de nuevo a David Vallespín. Un placer, David, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Yo soy David Vallespín, soy CEO de Eranovum, pero también soy uno de los fundadores de la empresa. Y nada, encantado de estar aquí para explicar lo que tenemos entre manos. Muchas gracias, David. Esta es, como sabéis, y para aquellos que nos sigáis, la segunda operación que hacemos con Eranovum en la plataforma. La primera estábamos comentando hace ya un año, ahora en marzo se cumple un año desde que lanzamos esa primera oportunidad, ese primer portafolio en Sevilla, y hoy ya casi como aniversario estamos aquí de nuevo para publicar o para la prepublicación, el webinar para explicaros esta segunda oportunidad, ¿no? Este segundo portafolio que os voy a explicar hoy y que vamos a lanzar en muy breve. Como siempre, y para los que estéis familiarizados con estos webinars que hacemos en Fundin, pues la estructura es que vamos a explicaros primero qué es Fundin, qué hacemos y nuestro track record hasta ahora, ¿no? Qué hacemos como empresa, visión, misión y demás. Sobre todo para los que seáis un poco más nuevos en nuestra plataforma. Luego seguiremos y entraremos a hablar, y David seguro que va a hacer un estupendo trabajo explicando a Eranovum como empresa a nivel general, y luego en particular el portafolio y el portafolio que se va a financiar en esta ocasión. Luego seguiré yo hablando sobre el producto financiero, os explicaré temas de duraciones, riesgo, rentabilidades, intereses y demás. Os explicaré también qué hay que hacer para invertir, también os explicaré un poco novedad con respecto a otros proyectos que hemos hecho anteriormente en cuanto a las fases de financiación, que es los plazos que hay, en qué momento se va a ir o vais a poder invertir y vais a poder formalizar vuestra inversión. Algo novedoso, ¿no?, que estamos implantando en Fundin. Os contaré también cómo va esa captación de reservas que llevamos hasta ahora. Y luego, como siempre, ¿no?, durante toda la exposición que vamos a hacer, tenéis disponible en la sección de preguntas y respuestas un espacio para que vayáis colocando vuestras preguntas, y al final de la sesión pues dedicaremos el tiempo que haga falta para ir respondiéndolas todas, y que dejéis este webinar pues con la sensación de tener claro qué es lo que estamos ofreciendo en la plataforma. Y si os parece, pues entramos en materia, explicaros sobre Fundin, ¿de acuerdo? Sepáis, somos los líderes de coinversión en proyectos de sostenibilidad en España. Somos una plataforma de crowdfunding, de financiación participativa, regulados por la CNMV, y que tenemos esa misión de democratizar el acceso a financiaciones, a proyectos de sostenibilidad entre la población, ¿no? Proyectos que de otra forma pues sería difícil de acceder, ¿no? Sería difícil que pudieseis participar como inversores y aprovecharos de esas ventajas económicas, ¿no?, que estos proyectos relacionados con la transición energética pues están trayendo. Hasta ahora en Fundin y esta slide es de las que me encanta, ¿no?, hemos hecho, es un poco reflejo, ¿no?, y despejo del trabajo que hemos ido haciendo en los últimos años. Hemos financiado 36 proyectos en total, por un total de 30 millones de euros, ¿no? Es el importe que hemos movilizado hasta ahora a través de la plataforma. Y bueno, esto no se trata solamente de captar financiación, captar inversión por parte de los inversores, se trata también de devolver esa inversión a través de rentabilidades, de dividendos y de intereses, y lo cual hemos hecho hasta ahora en la cantidad nada despreciable de 2,6 millones de euros. También pues estamos muy orgullosos de tener a 19.000 usuarios, 19.000 personas registradas en la plataforma, ¿no? Es una familia que está creciendo día a día. Y ahora, pues si os parece, David, si nos vas contando sobre Eranovum y sobre el portafolio que vamos a financiar. En primer lugar, enhorabuena por el éxito, y nos encanta trabajar de la mano con emprendedores como nosotros. Eranovum también es un emprendimiento que tiene ya más de 6 años de historia. Nosotros, desde nuestro nacimiento, pues teníamos una visión de tener un impacto en lo que es la transición energética. Inicialmente empezamos con el desarrollo de plantas fotovoltaicas. Ya sabéis que hicimos algunas de las plantas fotovoltaicas más grandes que hay hoy en operación en España, y de aquella actividad, pues oye, buscando el nuevo sector que se iba a desarrollar y que iba a tener un impacto fuerte
ya no solo en lo que es el puro producción de energía o puro mundo energético, sino también incluso en la sociedad, ¿no? Y ahí vimos una oportunidad muy grande en desarrollar una actividad análoga a lo que hacemos en las plantas, porque desarrollamos, construimos y operamos, a la vez que invertimos en esas plantas, pues también vimos la oportunidad de cumplir esa función en el mundo de la movilidad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros buscamos proyectos que tengan sentido desde la perspectiva financiera, pero también desde la perspectiva del impacto que pueda tener en el sector. Desarrollamos esos proyectos, los construimos, invertimos en ellos, por supuesto, y luego los operamos. Somos un operador de muy largo plazo. Son proyectos en los que buscamos la manera de aportar valor al usuario de vehículo eléctrico, tanto el de hoy como el de mañana, que eso es un mensaje muy importante, porque hoy en España vemos como los números de usuarios eléctricos cada año se van multiplicando por factores muy relevantes. Y bueno, pues de aquello que iniciamos hace unos años, pues hoy somos uno de los operadores de recarga más grandes de España. También estamos presentes en Francia y en Bélgica. Y bueno, somos una empresa, digamos, española, que empezó con unos orígenes bastante humildes, pero que hoy nos hemos hecho un hueco, ¿no?, en el mundo de la movilidad eléctrica y de la energía renovable, y que creemos que tenemos un valor diferencial, ¿no?, el poder decir que producimos energía para que nuestros usuarios sepan que les estamos proveyendo de energía renovable en sus vehículos y que el impacto que tiene su movilidad en España y en cualquier sitio de nuestra red en Europa pues es muy bajito, ¿no? Pues eso nos llena de orgullo y estamos muy contentos de poder crecer de la mano de Fundin. Estupendo, pues muchas gracias, David, y nosotros encantados de teneros de nuevo como promotores y en nuestra apuesta también de Fundin por seguir apostando por ese segmento de movilidad eléctrica en España, también convencidos de que es una de las asignaturas pendientes, desde luego en cuanto al ritmo de deployment, de parque de vehículos, de punto de infraestructura de recarga, etcétera. Y ahí en Fundin pues seguimos apoyando y seguimos apostando pues con promotores como vosotros. Siempre es una de las cosas que miramos siempre muy de cerca en Fundin, ¿no? Los números y el proyecto tiene que funcionar, el ofrecimiento que estamos haciendo tiene que funcionar a nivel financiero, pero también el compañero de viaje, ¿no?, y ese promotor experimentado y alineado en cuanto a visión y valores es algo que valoramos mucho en Fundin. Y seguimos con ello, si os parece, os voy a contar, ya vamos a entrar directamente en lo que es el producto de financiación, el producto de inversión que es objeto de ofrecimiento en la plataforma. Primero de todo, como highlight, si queréis, ¿no? Esta es la slide resumen que solemos tener en todos nuestros webinars. Estamos hablando de un portafolio de 304 puntos de recarga, la gran mayoría de ellos operativos, esos 555 ya operativos. Eso representa por encima del 80% de lo que estamos financiando, ya está en realidad en marcha, ¿no? De eso, sobre ese portafolio operativo, digamos que el 50%, una cosa como el 50% de los puntos están en Madrid, más o menos un 20% están en Andalucía, otro 15% en Cataluña y el resto repartido en distintas comunidades de España. Sobre ese portafolio hemos diseñado una financiación de 1,45 millones de euros, ¿vale? Eso supone aproximadamente por debajo del 50%, un 43% de lo que es el valor de ejecución de esos proyectos. Y lo digo esto porque es importante que lo tengáis en cuenta como inversores en cuanto al nivel de apalancamiento, el nivel de riesgo de financiación que estamos dando como prestamistas, ¿no?, que es lo que estamos haciendo aquí con Eranobum, hacer de prestamistas para este portafolio. Esa financiación va a dar un 9,5 de interés anual y está estructurada a 5 años, ¿vale? Ese 9,5% de interés se va a pagar de forma bimensual, si bien, otro tema importante en cuanto al diseño del producto, durante el primer año hay una carencia de pago. Y esa carencia de pago está pensada sobre todo para adaptarse un poco al perfil que está previsto de penetración de vehículo eléctrico y también de ratios de utilización que van a tener esos activos que estamos financiando, ¿vale? La expectativa es que esa utilización, y la utilización está ligada con los ingresos, vaya creciendo de forma muy acentuada con el tiempo,
y entonces ese primer año lo estamos dando como tiempo de reserva para que esos ingresos se vayan materializando. Asociado a esa financiación van a haber una serie de garantías, es decir, este préstamo se va a dar a la cabecera, a la sociedad cabecera de Eranovum, Eranovum Mobility, que tiene un portafolio de activos operativos y en ejecución mucho más grande del que estamos financiando, de esos 255, pero adicionalmente a estar financiando una sociedad más grande que la que tiene los propios activos, estamos tomando como garantía una promesa, la promesa de constitución de hipoteca sobre los propios cargadores en sí, digamos, sobre los activos materiales. Y además de ello estamos tomando un poder para poder tomar control del punto de conexión, que en esencia es lo que viabiliza, o uno de los elementos que viabiliza el poder explotar esos puntos de recarga, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo se va a pagar este préstamo? Por los flujos derivados de los propios puntos de carga financiados, más la suma de de los flujos de caja que Eranovum como sociedad vaya teniendo, ¿vale? Sobre la información del promotor, David ha hecho un buen trabajo haciendo la introducción. Solo remarcar aquí que tiene más de 1.200 puntos de recarga ahora mismo operativos en distintas geografías, no solamente en España, y que es uno de los top operadores de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Seguimos para adelante. Si os parece, una novedad que os anunciaba al principio de la presentación es cómo en este caso estamos poniendo a disposición de los inversores de la plataforma el producto, ¿vale? Hemos empezado, y esto se empezó la semana pasada, abriendo el producto a reservas. Publicamos la información del ofrecimiento, ese dossier de inversión, esa ficha de datos fundamentales, esa landing que es habitual en todas nuestras financiaciones, para que se pudiesen empezar a captar reservas previas. Es un proceso que la verdad está funcionando muy bien ahora mismo, con más de 950.000 euros captados en reservas hasta ahora. Recordad que el total de la financiación son 1.450.000 euros. Y por tanto esperamos que en el momento de la apertura del producto, que hay una primera apertura el martes que viene, y esta primera apertura está diseñada para lo que hemos llamado o llamamos en funding grupos prioritarios. Esa es el martes que viene, y una segunda apertura el martes siguiente ya para la totalidad de la base de inversores de funding. Esta primera apertura que está prevista el martes que viene la hemos diseñado para dar esa prioridad a inversores tanto existentes, sobre todo a inversores en las zonas en las que están los puntos de carga, y también a los inversores que ya apostasteis por el proyecto de Eranovum en Sevilla, que como comentábamos hoy que hacemos prácticamente el aniversario de ese ofrecimiento en Sevilla, que además, por cierto, está funcionando bien y está al ritmo que esperábamos, ¿no? En este caso en cuanto al despliegue de esa red relacionada o vinculada al Ayuntamiento de Sevilla. Entonces esa primera fase que abre el martes para esos dos grupos prioritarios de inversores del proyecto de Sevilla y residentes en alguno de los municipios donde están los puntos de carga. Eso durará una semana desde el martes que viene, y el martes siguiente ya, insisto, abierto a todos vosotros, a toda la base de inversores de Funding. Seguimos pues con, insisto, por cierto, el mensaje que lanzo siempre: todas las preguntas que vayáis teniendo, ponerlas en la sección de Q&A y las iremos abordando David y yo durante la última parte de la sesión, durante la última parte del webinar. Ahora un poquito más de detalle sobre el producto financiero en sí, los números de cómo va a funcionar en la práctica, en el tiempo, esta financiación, que insisto es a 5 años. La gráfica que veis a la derecha representa qué va sucediendo trimestre a trimestre, o bimestre a bimestre, mejor dicho, desde el momento del desembolso, que es esa barra roja que tenéis a la derecha. Esta simulación en concreto no está hecho para el 1.400.000 del total de la financiación, sino está hecho para un caso tipo de 100.000 euros, un poco para que veáis números redondos, ¿vale? Y que esa barra sea un poco más inteligible, un poco más intuitiva.
Remarcar aquí de nuevo ese tipo de interés del 9,25%, que veis que son los trocitos que hay a lo largo de todas las barras en la parte inferior, que durante el primer año, como os decía, que hay una carencia en el pago, no quiere decir que no se devenguen intereses, no quiere decir que no se paguen intereses, lo que quiere decir es que se capitalizan, es decir, no sale tesorería y se acumulan al total pendiente para sobre esa base, a partir del año 1, calcular los intereses al 9,5%, que sí que se van a ir pagando, van a ir saliendo a vuestros boles de proyecto, desde el año 1 hasta el año 5, ¿vale? El ROI de la inversión en este caso es superior al 50%. El ROI es una métrica financiera que en esencia lo que está diciendo es que si voy a poner 1.000 euros al final del año 5, cuando se me devuelva todo el principal y compute todos los intereses que he recibido durante el periodo, pues voy a estar, si he puesto 1.000 euros, pues voy a tener 1.500 euros, ¿vale? O sea, es la métrica del total agregado de los intereses y de la rentabilidad recibida durante toda la inversión. Aquí supongo también detenerme un poquito en hablar en las coberturas y los márgenes de seguridad que estamos tratando en Funding, ¿no? Y los riesgos asociados a este producto. Al final, igual que en proyectos anteriores de recarga de vehículo eléctrico que hemos hecho en Funding y el de Eranovum en Sevilla que hicimos hace un año, el riesgo asociado a este proyecto está vinculado al nivel de penetración del vehículo eléctrico en España y a la utilización que estos cargadores vayan a tener en el tiempo, ¿de acuerdo? Es un riesgo fundamental, el riesgo de mercado puro de vehículo eléctrico. Potencialmente hay algún también riesgo regulatorio, sobre todo este tipo de proyectos están muy vinculados al sector eléctrico y ese sector pues tiene una dependencia regulatoria importante y por tanto durante estos años que dure la inversión un cambio regulatorio podría afectar tanto de forma positiva como negativa a las expectativas del negocio y por tanto a la capacidad de pago del préstamo, ¿de acuerdo? Nosotros sobre esos riesgos fundamentales actuamos no solamente ajustando el precio del producto financiero, sino que también jugamos con los niveles de apalancamiento máximo, que como os mencionaba, en este caso estamos en el 43%, es decir, cuanto más riesgo hay, intentamos modelizar para que el nivel de apalancamiento se reduzca. Y por otro lado jugamos con ese, que también está vinculado, es el ratio de cobertura, digamos el colchón de seguridad de cómo de mal tienen que ir las cosas o cuánto tiene que desviarse ese caso base de ingresos como para que lo que es el repago del préstamo empiece a ser problemático, ¿vale? En este caso estamos jugando con factores de seguridad de 1,9 veces, ¿vale? Unos factores de seguridad importantes, ¿vale? Este es el mensaje general que tengáis en cuenta en cuanto a, oye, una rentabilidad del 9,2% es una rentabilidad que muchos podrían considerar alta o excepcional, pero esa rentabilidad viene siempre asociada, y en un buen dimensionamiento financiero esto es fundamental, viene asociada a que el nivel de riesgo esté equilibrado, ¿vale? Y este es el mensaje y el inciso que quería hacer en esta presentación, para que todos estemos un poco alineados en cuanto a en qué estamos invirtiendo. Y luego finalmente, como siempre en Funding, el producto está accesible tanto a personas físicas como a personas jurídicas. La parte de registro de la plataforma para personas físicas es pues, muy sencilla, porque con un DNI o un NIF válido, el proceso de registro y de validación de vuestros wallets de inversión es prácticamente automático. Si decidís invertir como personas jurídicas, pues la cosa se complica un poco más, hay un poco más de chequeo y un poco más de documentación que cargar, todo a través también de nuestra plataforma y por un tema de procesos básicos y regulatorios de CMNV y de blanqueo de capitales, y sobre todo de blanqueo de capitales. Insisto, todo a través de la plataforma, pero es un proceso que lleva más días para formalizar y por tanto al que os animo que si tenéis intención de invertir en esta próxima oportunidad, pues que iniciéis cuanto antes, para que el día de la apertura estén vuestros wallets listos y preparados y cargados para poder formalizar la inversión. Y creo que poco más tenía que decir por nuestra parte. Ahora vamos a dar
si os parece, vamos a empezar a atender las preguntas que habéis ido poniendo en el chat. Vamos a dar unos minutos, David, para que nuestros compañeros nos las pongan disponibles. E insisto, el tiempo que haga falta para poder ir respondiéndolas. Muy bien, en este caso, primera pregunta que me va llegando a través del canal de Q&A, van a ofrecer descuento a los usuarios del vehículo eléctrico, que creo que es algo que ya se organizó en el ofrecimiento anterior, David. Sí, pues la respuesta es sí. Nosotros no solo, lo hablábamos antes Carlos y yo, no solo vemos una oportunidad aquí digamos, puramente financiera, sino que también una oportunidad de que aquellos que no os hayáis embarcado todavía en esta, no sé cómo llamarlo, transición o movimiento hacia lo que pensamos que es el futuro, pues si os podemos incentivar de alguna manera, deciros que nuestra red de recarga está accesible a todo el mundo, es una red de recarga pública, tenemos unos precios ya muy competitivos, el que nos conozca ya como usuario verá que allá donde nos encuentra, pues generalmente estamos en esa parte de la horquilla competitiva, porque creemos que es lo que el usuario se merece y en el futuro debe tener. En esta iniciativa vamos a ofrecer lo mismo que ya ofrecimos la última vez, que es un 10% de descuento. Aparte, solemos mandaros un detallito muy de nuestro ADN, ¿no? Y no puedo decir más, me lo han prohibido, pero bueno, sí que llegaría un detallito. Y deciros que aparte somos muy activos en todo lo que son promociones. Sin ir más lejos, los que seáis andaluces, pues hace poco habréis visto que hemos hecho una iniciativa por el Día de Andalucía y había un descuento adicional. Hemos tenido, hay estaciones que a su vez también en ciertas épocas del año tienen unas promociones muy interesantes y como os digo, podéis sentiros contentos de que allá donde os encontréis vais a ver que somos una de las redes más competitivas y que encima con este descuento que hacemos en esta iniciativa, pues se sumará a esos precios que ya de por sí son bastante buenos, así que contad con ello. Genial, gracias David. Yo doy fe como usuario de vehículo eléctrico desde que viejo rockero casi, desde 2019. Entonces, vamos, eres un marciano más que un viejo rockero. He visto esto, en aquella época, he visto esto evolucionar. Poquita cosa había, sí. Exactamente, no, y doy fe que cuando voy a vuestras estaciones de recarga da gusto, ¿no? Que la fiabilidad y el saber que no te va a dejar tirado. Me gustaría remarcar que la gran mayoría de las estaciones de recarga a las que hayas podido ir nuestras en España son cargadores fabricados en España. Muy bien. Fabricantes valencianos, catalanes, navarros. ¿Por qué? Porque creemos también en la cercanía de nuestros proveedores y además tenemos un ecosistema industrial en este sector, ¿no? el de la electrónica de la potencia, muy relevante y nosotros desde el principio hemos apostado por estos fabricantes, que creo que no es pertinente que diga los nombres ahora, pero que sepáis que tenemos esa visión también de cómo tenemos que dirigir nuestro desarrollo. Qué gusto, la verdad es que da gusto que en la cadena de valor, en este caso de vehículo eléctrico, te puedas quedar en casa, ¿no? Que no se da desgraciadamente en otros tipos de activos, ¿no? Que financiamos en la plataforma. Muy bien, gracias David. Siguiente pregunta, ¿se puede invertir a nombre de un trust fund de mis hijos? Sí, sin problema, ¿de acuerdo? O sea, al final no será el proceso de registro será muy parecido, el equivalente al de entrar como persona jurídica, es decir, tendrás que cargar la documentación de ese trust, esa documentación societaria, y sí, en principio no debería haber ninguna limitación. Siguiente pregunta, ¿por qué Eranovum acude a Funding y no a entidades bancarias o a otro tipo de prestamistas? David. La podemos responder en conjunto si quieres. Yo te cuento un poco desde la perspectiva de Eranovum. Nosotros nos hemos financiado de maneras diversas en el pasado. Digamos que hemos crecido a través de rondas de inversión en equity y posteriormente en diferentes maneras a nivel deuda. Para nosotros el crowdfunding, y lo hablábamos Carlos y yo antes de entrar en antena, para nosotros es una manera esta palabra está muy manida, ¿no? Pero de democratizar digamos nuestra actividad y ahora hablaré sin eufemismos, ¿no?
es una manera de también darnos a conocer a vosotros y que os sintáis también parte de esta marca, que yo creo que comparte unos valores esenciales con muchos de vosotros. Algunos a lo mejor habéis apostado por el vehículo eléctrico, algunos simplemente creéis que las renovables en España tienen el potencial que queremos desde la Novum y queremos ser partícipes de ese movimiento. Algunos vemos o visionamos nuestro país en el futuro como una gran potencia, superpotencia en energías limpias y luego todas las ramificaciones que eso pueda tener, como puede ser la movilidad eléctrica, y hacerlo a través de Fundin a nosotros nos da mucha satisfacción el pensar que lo estamos compartiendo con aquellos que estáis apostando por nosotros en el día a día. No por menospreciar la actividad las iniciativas que tenemos con Fundin, pero nosotros hemos levantado fondos por valor de aproximadamente 60 millones de euros a día de hoy. Es muy probable que esa dinámica siga en otras, digamos, esferas y con otras estructuras, pero para nosotros esto que iniciamos con Fundin el año pasado tiene un componente muy distinto y, por cierto, nos da a conocer también. A mí me encanta saber cuando la gente le digo a qué me dedico y dónde estamos, y dice, oye, yo te conozco, yo te cargo con vosotros, sois los mejores, ¿no? Y a mí eso me llena de satisfacción, y saber que ahora mismo estamos llegando a gente que a lo mejor lo del coche eléctrico lo ve un poco lejos por muchas razones, o directamente no se ha planteado quiénes somos o de dónde venimos, pues es una manera también de transmitir un mensaje, ¿no? Y esa capilaridad que nos da también esta iniciativa es una capilaridad que necesitamos, porque tenemos que transmitir el mensaje de la realidad de lo que es la movilidad eléctrica, lo que son las renovables y desmentir muchos bulos. Entonces, para mí esto es una iniciativa más, pero que tiene una componente muy, muy diferencial en lo que es las puras financiaciones o inversiones que hacemos en ámbitos como mucho más corporativos, ¿no? Pero bueno, te dejo también a ti a lo mejor diferenciar un poco entre lo que son los diferentes tipos de deuda y por qué a veces el crowdfunding es diferencial, ¿no? Claro, sí, a ver, para que un ofrecimiento como este salga en la plataforma tiene que darse varias situaciones, ¿no? El encaje entre la necesidad del promotor y el tipo de producto financiero que desde Fundin consideramos robusto y consideramos interesante para ofrecer en la plataforma, ¿no? Una reflexión general sobre la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico en España es que no es para todos los tipos de capitales, porque como os decía anteriormente en la explicación, tiene un perfil de riesgo concreto, y en este caso, por ejemplo, la banca tradicional en España es un perfil de riesgo que incluso al tipo de interés que estamos posicionando no tiene interés, porque no son ese tipo de capital. No es una cuestión de bueno o malo, es una cuestión de dónde cada capital tiene interés en colocarse por los intereses que vienen detrás, ¿vale? Entonces, por eso digo, no todos, un banco comercial ahora mismo en España está haciendo operaciones de este tipo, no, porque son un capital en general más conservador y con otros horizontes temporales y otras prioridades, ¿vale? Sin embargo, en Fundin, también en nuestro contexto, sabéis que nosotros como proveedor de servicios de financiación participativa estamos limitados a ofrecer ese tamaño máximo de hasta 5 millones de euros. O sea, hay un tema de escala también, ¿no? Entonces, tiene que darse ese encaje, que haya un portafolio por un valor y una escala que nos interese a Fundin, y tiene que darse también que por el tipo de perfil y el tipo de riesgo también nos funcione, ¿vale? Espero haber contestado a la pregunta, y si no, oye, podéis hacer preguntas de seguimiento y podemos seguir ahondando en el tema. Hay otra pregunta. De cara a los riesgos. Vale, de cara a los riesgos y viendo lo que se está pensando con Eranovum y lo que está pasando con Eranovum 1, ¿a qué se debe que el principal cuello de botella sea la conexión por parte de la distribuidora? Esto lo comento yo. En Eranovum 1 era un portfolio en desarrollo, en un estadio intermedio de desarrollo, llamémosle, en Sevilla, en lo que es la licitación de Sevilla. También para los que no acordéis o no sepáis lo que fue aquello, eran 200 puntos de recarga bajo una licitación que habíamos ganado en Sevilla, la más grande que se ha hecho en España, por cierto. Como digo, 200 puntos de recarga en 100 ubicaciones. ¿Cuáles son esos cuellos de botella y por qué algunos podéis pensar que no estamos cumpliendo con un plan de desarrollo o con un plan de ejecución? Nosotros ahí estamos muy vinculados al suministro de puntos de conexiones, que en ese caso en Sevilla es Endesa quien nos los otorga, y luego también a los plazos del ayuntamiento.
Entonces, a día de hoy creo que el número está en torno a 110, 120 puntos de recarga. Sí es cierto que ahora, operativos digo, sí es cierto que ahora se han activado desde más o menos el verano, creo que son 3 distritos más en Sevilla, y deberíamos estar alcanzando los 180, los 190 en los próximos meses. ¿Qué pasa? Que ahí, pues oye, no sé si debería decir esto, ¿no? Pero con la Iglesia hemos topado y es verdad que las distribuidoras a veces no son tan ágiles como lo somos pues, empresas pequeñas como nosotros, que podemos desarrollar bastante rápido, y también el hecho de que el ayuntamiento es quien tiene que ir activando esos nuevos distritos para que podamos ir, hacer los replanteos, visitar y demás, y luego ahí es cuando la distribuidora tiene que hacer su parte. Entonces hay una parte que se secuencia en lugar de hacerse en paralelo, que es lo que nos gustaría a nosotros, y desgraciadamente tenemos esos retrasos, pero la verdad es que Sevilla va bastante bien. Os diré que somos el CPO que más ha desarrollado en Sevilla y que más tiene operativo, y bueno, que sé que a veces puede parecer un poco lento, pero es verdad que es nuestro día a día, es en lo que somos expertos, es en lo que llevamos trabajando ya más de 5 años en este tipo de desarrollos, y tenemos total certeza de que aquello con unas semanas más o unas semanas menos de plazos de ejecución vamos a cumplirlo con creces. Y además creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en general en Andalucía, pero en Sevilla, con nuevos vehículos, sobre todo hay un empuje importante del sector del taxi, mucho vehículo eléctrico, se están derribando las barreras que había sobre por qué había que apostar por lo eléctrico, están llegando vehículos muy competitivos, muy atractivos, y no nos cabe ninguna duda, estamos muy confiados, estamos muy contentos de formar parte de esa licitación que se hizo, porque además se hizo muy bien. Y el ayuntamiento, a pesar de que vemos que, oye, pues a veces no va todo lo rápido que puede ir una startup, pues sí que sabemos que la manera en la que están habilitando que esa licitación se cumpla está siendo muy buena, y además luego ellos están también están flexibilizando su manera de abordar el proyecto a medida que va evolucionando, ¿no? Incluso algunos puntos de muy alta potencia que nos dijeron en su día que tenían que estar, por ejemplo, los que seáis de Sevilla, el distrito centro, si alguien se ha parado a pensar dónde vamos a poner un cargador ultra potente o ultra rápido en esas ubicaciones o en ese distrito, se plantea y dice, oye, ¿dónde vamos a poner esto? El ayuntamiento en un momento dado lo exigía en su pliego. Pues oye, ha sido suficientemente flexible para decir, oye, lo mejor sería escuchar lo que penséis que tiene más sentido. Probablemente lo que acabamos haciendo son grandes hubs de recarga en zonas un poquito más periurbanas donde realmente hacen falta, ¿no? Y ahí el ayuntamiento, la verdad es que aplaudimos esa iniciativa, esa voluntad de realmente aportar más valor al ciudadano a través de los CPOs que fuimos adjudicatarios. Y ya os digo, nosotros en Sevilla la verdad es que solo tenemos muy buenas sensaciones y nos alegramos mucho de cómo está yendo la cosa. O sea, muy bien, gracias David. Solo remarcar aquí 2 cosas desde el punto de vista financiero para terminar de contestar al inversor. Dejar claro que independientemente de si se están cumpliendo exactamente o no los plazos que estaban previstos inicialmente en el business plan, el proyecto no tenía previsto entregar la primera cuota de intereses hasta el año, es decir, es ahora en junio en concreto, en realidad, cuando debe de hacerse el primer pago de intereses. Y eso se va a hacer de nuevo porque el producto de Sevilla está diseñado de la misma forma que está diseñado el que estamos ofreciendo hoy. Es decir, no hay una dependencia directa de la caja que genere el portafolio que se financia para que se pueda pagar la deuda, ¿vale? Es decir, Eranobum responde con ingresos más allá de los generados solamente por el portafolio de Sevilla. Por tanto, como inversores y nosotros como Funding, como plataforma, estamos tranquilos de que si hubiese algún retraso parcial con algunos de los puntos de recarga, no va a tener un impacto sobre la financiación, ¿vale? De nuevo, esto podemos ir elaborando y tenemos esas actualizaciones mensuales para ir contándoos qué está sucediendo, si bien la línea general creo que es esta. Luego, siguiente pregunta, ¿cuál es el track record de la primera inversión en términos del cumplimiento de ROI? Perdona, eso lo he contestado. Entonces, está dentro de la previsión, y la previsión es as planned, ¿no? Exactamente como se publicó en su día. Siguiente, estoy contento con el proyecto de Eranobum en Sevilla, pero ha habido algunos retrasos en la puesta en funcionamiento. Este proyecto en puntos de carga, este proyecto es más grande y probablemente invierta más.
cómo se van a proteger los potenciales retrasos. Es una pregunta muy relevante, porque en este caso el portfolio del que estamos hablando, el portfolio que estamos proponiendo, es un portfolio que está casi todo operativo ya. De hecho, quería aprovechar la oportunidad de alguna pregunta para hablar del portfolio en sí. De los 304 puntos de recarga, creo que son 200... Me vais a pillar. 250 y algunos, sí. Vale. 255, nos chivan por aquí en el prompter. Los que están operativos son en su mayoría proyectos que ya tienen un track record, o sea, un histórico relevante. Algunos, siempre me remito a los que sois usuarios de vehículo eléctrico porque probablemente conozcáis algunos de ellos, pero algunos tan icónicos como Canalejas. El centro Canalejas está el kilómetro cero de Madrid. Estamos justo debajo en una instalación icónica, nueva, lo que es el parking en sí, con una representatividad, digamos, de nuestra marca muy fuerte, y los que hayáis podido ir por allí pues habréis experimentado, espero, una experiencia de recarga muy positiva. Tenemos todo el menú de recarga, desde recarga menos potente para los que queráis estar ahí mucho tiempo, hasta la recarga más potente para el que quiera estar 10 minutillos y salir corriendo. Y desde esa ubicación, que lleva creo que diría que más de 2 años operativa y que tiene unos retornos pues muy interesantes, muy relevantes, hasta ubicaciones de todo tipo. Tenemos dentro del portfolio, como digo, operativos, pues desde parkings en establecimientos como supermercados BM, que era la antigua Iber de Madrid. Los que conozcáis, los que seáis de Madrid, pues sabréis que Iber tenía supermercados por todo Madrid, sobre todo por la periferia. Pues todo ese portfolio lo desarrollamos nosotros hace ya unos años, se construyó y está operativo, y ahora bueno, es el portfolio de BM. Y bueno, pues eso, como podéis ver también, si alguno se aventura a pasarse por alguno de ellos, pues veréis que son bastante frecuentados y como decía, ¿no? Ahora mismo nos vinculamos pues a Brico Depot, Bauhaus, como decía, BM, estamos en Canalejas, tenemos algunos restaurantes más en zonas costeras, pues si alguno es de Llanes, el Hotel Miraflores, si alguno es de Cádiz, el Bar Jamón, Restaurante Jamón. O sea, tenemos establecimientos muy diversos, pero sobre todo lo importante es que son establecimientos que atraen a mucha actividad, y que nosotros, cuando hacemos una instalación en esa ubicación, adaptamos nuestra solución a la actividad natural de esa ubicación, ¿no? Pues oye, la potencia, el tipo de servicio, si debería llevar un datáfono o no, aunque ahora, la verdad es que ahora mismo siempre ponemos datáfono en todas partes. Y como os digo, lo que queda del portfolio por ponerse en marcha es, pues como ya habéis intuido alguno, habéis dejado caer en alguna pregunta, es verdad que muchas veces dependemos de manera inexorable de la distribuidora, y la distribuidora a veces pues tarda más, ¿no? Y también por las complejidades a las que se enfrentan ellos, licencias, licencias más a nivel ayuntamiento, de obra y demás, y bueno, ya están en ese último estadio, ¿no? Porque son proyectos, como digo, que llevan mucho tiempo esperando esa conexión, y es cuestión de unos meses, sin duda este año, que estén operativos, ¿no? Pero como digo, ese portfolio es un portfolio ya un poco más histórico, y lo bueno de ese tipo de ubicaciones, también para que lo sepáis, es que nuestras estaciones, a medida que se van haciendo más mayores, van cogiendo una madurez que hace que tengan mucha más rotación. O sea, las ubicaciones que hicimos hace ya 5 años son algunas de nuestras mejores estaciones de recarga, y no necesariamente porque estén en ubicaciones extraordinarias, sino porque ya han ido cogiendo esa base de usuarios que confían en esa estación y que se ha vuelto su referencia, ¿no? Entonces, os puedo también dar ese componente, ¿no? De que son estaciones que ya llevan bastante tiempo operativas, y que eso da, espero esa confianza añadida de que bueno, esto es una cuestión de ahora que el mercado siga desarrollándose, que cada vez veamos a más gente disfrutar de una movilidad eléctrica y que aprovechen estas estaciones de acceso público. Gracias, David. Muy útil. Pues seguimos. Dice, hay muchos códigos postales listados para invertir. Eso significa que Eranobun va a poner puntos de carga en todas esas zonas. A ver, en todas esas zonas sí, como sabéis, cada municipio tiene muchos códigos postales dentro. El criterio de selección o de elegibilidad es el municipio, y por tanto hay muchos códigos postales porque entran todos los códigos postales que pertenecen al municipio, ¿vale? No quiere decir que el que tu código postal esté listado en la web no quiere decir que en tu propio código postal vaya a haber un punto, pero sí que va a haber uno en el municipio al que está asociado ese código postal, ¿vale?
¿qué utilización tiene el portafolio operativo que se va a financiar? No sé si tú tienes el número en la cabeza. Tengo números generales de cuáles son nuestras utilizaciones a día de hoy en general, pues en España y en diferentes mercados en los que operamos. Ahora mismo en España, depende de cómo quieras verlo, ¿no? En cuanto a horas, pues estamos en torno a la hora y 20 al día, más o menos, por punto de recarga. Lo cual suele significar, también depende un poco de qué punto, ¿no? Cuando hablamos de puntos de muy alta potencia, estamos más en torno a la hora, a los 50 minutos al día, que suelen ser, pues oye, unas 2 recargas, 3 recargas por punto, y eso en porcentaje, pues estamos en ese 3-4% de uso, que puedes decir, oye, qué poquito, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de lo que es el horario real en el que puede una persona hacer uso de esos cargadores, pues un 3 o un 4% ya es un porcentaje bastante relevante. Y bueno, lo que vemos ahora es un poco la visión hacia el futuro, ¿no? Nosotros en Bélgica, por ejemplo, operamos puntos de recarga muy similares a los que tenemos aquí en España, y vemos un poco cuál va a ser ese uso que vamos a tener en España en unos pocos años, cuando tengamos ritmos de venta parecidos a los ritmos de venta de vehículo eléctrico, como los que tenemos en esos territorios, ¿no? Donde, por razones un poco más regulatorias y probablemente de barreras, ¿no? A los que se han enfrentado al mercado, pues han avanzado más rápido que nosotros. Pero para nosotros la rotación y la actividad que desarrollamos tiene mucho más que ver con una visión de largo plazo, una necesidad de vertebrar la red para incentivar que esos nuevos usuarios apuesten por el vehículo eléctrico. Y la verdad es que en los ritmos en los que nos movemos ahora somos muy optimistas y tenemos una voluntad grande de seguir creciendo en España, porque va a ser un mercado muy, muy interesante para la movilidad eléctrica, y lo repito siempre que puedo, creo que España va a ser el mercado más interesante para ser usuario de vehículo eléctrico de toda Europa, sobre todo por los precios de energía de los que vamos a poder disfrutar. Muy bien, David. Sí, muy interesante. Creo que la pregunta del inversor está muy bien lanzada, porque precisamente alrededor de cómo ves que existe esa progresión de demanda de vehículo, de recarga de vehículo eléctrico en España, es un poco la esencia, ¿no? Y el riesgo alrededor de que esta financiación pues funcione como esperamos, ¿no? Que realmente se materialice por lo menos al ritmo esperado, o si no mejor, ¿no? Hay que ser incluso optimista, ¿no? En ese sentido. Sí. Si cabe complementar, os diré que en España tenemos el crecimiento en venta de vehículo eléctrico más alto de Europa. Es verdad que hoy todavía no tenemos los porcentajes de venta que sí tienen pues como digo, en algunos mercados europeos, sobre todo el norte de Europa, pero diré que las expectativas ahora de cambio de un poco de ritmo que vemos en España, sobre todo por lo que ha ocurrido a final del año pasado y principios de este año, vemos que la industria se está moviendo hacia proponer un producto de movilidad eléctrica que es mucho más relevante para el mercado español de lo que han sido los productos de vehículo eléctrico anteriores. Por hablar un poquito más en plata, ¿no? Oye, antes se vendían coches muy premium, muy caros, que a lo mejor el mercado español no entendía, a lo mejor la gente percibía que no había autonomías suficientemente grandes para el usuario medio español, y la verdad es que lo que está llegando ahora, desde hace ya, como digo, unos 6 meses en adelante, son productos que sí encajan muy bien con el mercado español, y por eso pensamos que el momento ahora es muy, muy propicio. Y bueno, creo que lo vamos a ver con los números, y dentro de unos meses me podréis volver a preguntar si es que tenemos la oportunidad de hacer otra como esta. Seguro que sí, estamos en ello. Sí, un inciso, por cierto, que no he comentado en la presentación: este proyecto, este ofrecimiento, como todos los que hacemos en Funding, ha sido revisado por un asesor técnico, ¿vale? El proyecto ha pasado una due diligence técnica, en este caso la ha liderado OCA. Tenéis la carta de OCA en relación a ellos, ¿no? Dando fe de que esa revisión ha sucedido, y además ha sucedido de forma positiva, ¿no? sin salvedades relevantes, ¿no? Insisto, la revisión técnica de que a nivel permisos, a nivel ejecución, a nivel técnico, si queréis, ingenieril, pues el portafolio que se está financiando es sólido, ¿vale? Otra pregunta más que nos llega: ¿cuándo empieza a pagar Eranovum 1? ¿Vale? Pues lo he comentado, creo que lo tenéis en una slide anterior, pero en esencia desde el momento en que desembolsemos, ¿de acuerdo? Al año del desembolso se hará el primer pago de intereses, ¿de acuerdo? Al año, o sea, hay un periodo de carencia en el cual los intereses se van devengando y no pagando, se van acumulando, y al año se hace ese primer pago, y así a partir del año bimensualmente, sucesivamente hasta el final hasta el quinto año, que es cuando
termina la financiación y se repaga el principal, pues el mismo patrón. Que si mal no recuerdo, en el caso de Eranovum 1 es junio de este año, ¿no? Sí, debería de junio de este año para el Eranovum 1, ¿te refieres? Sí, eso es. correcto, efectivamente. Eso es el primer ofrecimiento que se hizo y que se lanzó ahora hace un año, en marzo del 25, exactamente. Sí, el esquema, lo que hemos hecho en esencia el esquema financiero es el mismo. Lo que es la estructura financiera que hemos empleado para esta segunda oportunidad es el mismo que en la primera. Lo que difiere es, evidentemente, los puntos de recarga que se están financiando en sí. En la primera oportunidad fue ese portafolio en Sevilla, a través de la licitación del Ayuntamiento de Sevilla, y en este caso pues es un portafolio pues más grande, de esos 300 puntos de recarga ya en operación, pero repartido en distintas geografías de España, ¿no? Y yo creo que, por lo que veo, no hay más preguntas, si no, de todas formas vamos a dar unos minutos de cortesía por si alguien se anima más. Os invito a todos a que hagáis las preguntas ahora. De todas formas, como siempre, este webinar va a estar disponible en la web para visualizar y para verlo cuantas veces queráis, y os invito a todos, os recordaros, ¿no?, que a partir del martes que viene se abre para la formalización de inversiones para esos grupos prioritarios. Recuerdo, prioritarios siendo los inversores de Eranovum en la primera oportunidad de Sevilla y los inversores que tengáis residencia en alguno de los municipios donde se vayan a instalar los puntos de carga. Vamos a daros ahí unos minutos más para animaros. Aquellos que hayáis hecho alguna pregunta, si queréis ahondar en ella, es el momento. Sí, yo creo que como has hablado de riesgos, y hemos hablado de riesgos desde una perspectiva un poco financiera, ¿no?, y de las garantías y cómo valorar, ¿no?, esta inversión, yo creo que has mencionado el mercado, ¿no?, y la gente a lo mejor no es consciente de cómo están las ventas de vehículos. Han preguntado un poco por el ratio de uso y demás. Nosotros, cuando vemos ahora los números de ventas de vehículos eléctricos en Europa, vemos un crecimiento. Cualquier gráfica que veas, estamos en un momento o sea, si ya venía con una tendencia, digamos, imparable, ¿no?, y el aumento es poquito a poco cada año, ahora sí que vemos, y ya no incluimos China, que China, lo de las ventas de vehículos eléctricos es extraordinario, el cambio que han dado, ¿no?, el giro que han dado a su digamos, base de vehículos en circulación en China ha sido extraordinario. Las ciudades ya dejan de estar contaminadas y demás. No, en Europa, la verdad es que ahora empezamos a ver de verdad ese ramp up, y en los países del norte de Europa ahora sí que vemos como, porque nosotros por ejemplo lo vemos en nuestros cargadores, llega mucho usuario extranjero. Pues ya sabéis, en España 91 millones de turistas llegaron el año pasado, ¿no? Sí. Pues muchos de ellos vienen en coche, y muchos de ellos son europeos que, oye, aprovechan un coche eléctrico para venir hasta España, y lo percibimos porque lo percibimos directamente en nuestros ingresos, ¿no? Pero ese movimiento que vemos en el norte de Europa ya vemos que está llegando a España, y ya os digo, cualquiera que quiera hacer una pequeña búsqueda, ahora Gemini y ChatGPT te lo hacen muy rápido, pones ahí cómo van las ventas de vehículo eléctrico y cuáles son las perspectivas de los expertos, no yo, parte interesada, sino un poco los que entienden mejor de cómo va a evolucionar esta industria. Veréis que las expectativas son muy buenas. Yo creo que el factor relevante de todo esto es que yo creo que la tecnología ya ha demostrado su validez, ¿no?, y su capacidad de superar las tecnologías anteriores. Esto de la autonomía y esto de que los coches que arden, y son cosas que el que haya vivido a lo mejor la transformación del gasolina al diésel, ¿no?, que al principio empezaban con que eran tractores. Yo no quiero comprar un tractor, que eso huele a... Y luego el diésel dejó de tener esa mística, ¿no?, en los 90, y ya, el que se compraba un coche al principio de los 2000 se compraba el diésel a gustísimo, ¿no?, y contentísimo, y pensar en todos aquellos bulos que se emitieron sobre el diésel al principio. Y ahora con el vehículo eléctrico, y en particular en España, lo vemos. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora mismo, este mes pasado, hemos visto que hemos aumentado creo un 48% ya con respecto al mes pasado, perdón, al mismo mes del año pasado. Y también nosotros, por ejemplo, nuestro crecimiento puramente orgánico, de lo que la rotación, facturación, que como queráis llamarlo, que teníamos en una estación concreta el año pasado a la que tenemos hoy, orgánicamente, exclusivamente, hemos crecido un 84%.
Entonces, oye, si seguimos a ese ritmo, la verdad es que las expectativas son buenísimas, ¿no? Desde una perspectiva exclusivamente financiera, el que solo vea un Excel, pues pocos mercados te pueden dar ese tipo de crecimiento, ¿no? Y ya os digo, yo creo que en la esencia de todo esto está la tecnología y está la industria. Y además España es un país que industrialmente hace muchos coches y hace muy buenos coches y además los exporta, ¿no? Y esa conversión al eléctrico de la industria española es donde creo que este año va a haber un cambio muy relevante. Vamos a empezar a ver líneas de fabricación de vehículo eléctrico que se hacen en España, digamos, íntegramente, y eso va a tener un impacto en el mercado español muy relevante. Entonces, os invito a que hay algunos expertos del sector que lo mencionan con mucha más solvencia que yo, pero veréis que van a llegar productos muy interesantes y por fin vamos a ver, va a dejar de sorprendernos, a participar. ¿no? ¿Un coche eléctrico? No, hay 3 en línea, es que es lo normal, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, la gente sin darse cuenta se va a acostumbrar muy efectivamente. rápido. Falta, yo creo, alinear un poquito algún tema regulatorio, algún tema de deployment de ayudas y demás para que la maquinaria termine de estar bien engranada y poder conseguir el ritmo que queremos, ¿no?, de desarrollo. Nos ha entrado una pregunta más, otro inversor, me surge la duda de por qué se evalúa con un riesgo cuando la gran mayoría de los cargadores están operativos. Cuando un riesgo alto, entiendo que es la pregunta, ¿vale? Entiendo, a ver, nuestro framework de evaluación de riesgo de proyecto que tenéis disponible en la plataforma y por el cual este proyecto ha pasado, como todos los que forman parte de los ofrecimientos de funding, tiene el estado operativo de los activos que se financian como uno de los criterios de evaluación, ¿vale? En este caso, el riesgo que se evalúa, el diferencial de que el proyecto esté operativo a no lo esté, tiene una componente de riesgo tecnológico, que en este caso lo valoramos como muy pequeño, porque tecnológicamente lo que es el hecho de la instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico, tecnológicamente, o sea, no sucede que un proyecto no llegue a ejecutarse por una cuestión tecnológica, ¿no?, digamos. A nivel de permisos es una cuestión más de tiempo, es decir, el riesgo es, tengo previsto unos ingresos derivados de este punto de carga, los voy a tener en la fecha que espero, o porque la distribuidora, porque un permiso del municipal o el que sea, pueda retrasarse, ¿vale? Eso se factoriza y es lo que factorizas en tiempo de retraso o en retraso derivado de conseguir esos ingresos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este proyecto? Que como la capacidad de pago del proyecto no está directamente vinculada a que se llegue temporalmente a cumplir el plazo, el business plan, en tiempos que está previsto, pues ese riesgo está muy mitigado, ¿no? o es menos, tiene menos ponderación, ¿no?, en cómo valoramos el riesgo en este proyecto. Sí, yo iba a mencionar, ya que has mencionado de manera muy adecuada, ¿no?, y muy precisa, el riesgo para nosotros de no llegar a ejecutar un proyecto es muy bajito. Desde que firmamos un acuerdo con un potencial partner donde podamos poner cargadores en su establecimiento hasta que ese proyecto se lleve a cabo, creo que estamos en un 7 o un 8% de proyectos o ubicaciones donde no llegamos a hacer esa instalación por una cuestión de que no se puede, no hay tensión, o sea, no hay red, el proyecto es inviable por alguna cuestión de licencias o porque a lo mejor es demasiado caro, ¿no?, porque te hacen hacer una extensión de red demasiado grande. Pero nosotros los proyectos que proponemos normalmente ya han superado ese estadio en el que tenemos la visibilidad sobre la disponibilidad de red, y para nosotros luego es una cuestión más de plazos. O sea, al final ese proyecto se acaba poniendo en marcha. Nosotros verdad que vemos una barrera fuerte en cuanto a cuánto va a tardar luego la distribuidora en conectar, ¿no?, pero que puede pasar unos meses. Pero es verdad que una vez damos ese paso hacia adelante desde, digamos, la fase inicial, tanto con distribuidora como con permisos locales, que por cierto para la movilidad eléctrica los permisos ya son casi inexistentes, va todo por declaración responsable, pues verdad que tenemos un ratio de no cumplir con esa ejecución prácticamente nulo, porque en ese momento ya tenemos visibilidad completa. Sí es verdad que los plazos es donde a lo mejor tenemos un poquito más de incertidumbre, ¿no?, en cuanto a cuándo se va a conectar, pero bueno, que no deja de ser un espacio que no se suele dilatar más de unos meses, ¿no?, arriba o abajo. Muy bien, gracias, David. Pues tenemos la siguiente pregunta, que dice, de los 171 de los 304 puntos son titularidad de Eranovum Mobility y no de la sociedad prestataria. ¿Cómo se garantiza legalmente que el flujo de caja generado por
puntos de carga de Eranovum Mobility 101 sea capturado prioritariamente por el servicio de la deuda, ¿vale? A ver, la prestataria en este caso o la titular del préstamo que estamos suscribiendo es la cabecera del negocio vuestro de Eranovum de movilidad eléctrica, y por tanto el compromiso de pago sobre ese préstamo lo tiene esa sociedad de cabecera, ¿vale? ¿Cómo se garantiza, cómo se mueven, o sabemos que esos flujos de esa sociedad van a llegar a la prestataria? Bueno, porque es otro compromiso legal establecido a través de esa estructura, ¿de acuerdo? Pero insisto, al final el compromiso de pago es la sociedad cabecera, que tiene mucho más en su perímetro, en sus activos, que los 300 puntos de carga que son objeto de esta financiación. Sí, si quieres menciono que en España tenemos un poco más de 1000 puntos de recarga operativos exclusivamente, serán como 1050, y tendremos unos 80 más en Bélgica y unos 42, esto cambia cada día, en torno a 42 más en Francia, y de hecho ese número probablemente cuando acabemos marzo van a estar más en torno de los 1250, una cosa así, o sea que tenemos un volumen de puntos de recarga operativos muy grande, y no solo en el mercado español, sino también en el extranjero. Y es verdad que lo que tenemos construido, que no podemos poner aquí como operativo, pero que está, digamos, esperando que se conecte, tanto en Francia, España como Bélgica, serán otros 350, casi 400 puntos de recarga más. O sea que esto, bueno, es una bola muy grande que lleva girando mucho tiempo, y bueno, que esa inercia, pues lo irán viendo los usuarios cómo va creciendo en nuestros números, ¿no? Sí, la pregunta creo que está bastante bien tirada. Supongo que aquí matizar que, a diferencia de otros proyectos que hemos hecho en Funding, esto no es una financiación tipo Project Finance. O sea, aquí los activos financiados no son esos flujos 100% lo que están dando la seguridad de pago, y por tanto esa seguridad legal de que los flujos, haya una garantía del movimiento de los flujos, se hace menos necesaria, se hace menos crítica, sobre todo a través de un paquete de garantías, ¿no? que le dé soporte, ¿vale? Pero está muy bien tirada la pregunta, sí. La siguiente pregunta: ¿existe algún contrato de cesión de derechos de crédito de prendas sobre los derechos de refacturación entre ambas sociedades que refuerce la promesa de cesión de los CUMs? La respuesta corta es que no, ¿vale? O sea, las dos garantías que se han estipulado son promesa de hipoteca sobre los activos, sobre los cargadores en esencia, y la cesión del CUPS como tal. Pero el arrendamiento en sí o otros contratos alrededor de proyecto no están tomados como prenda, primero por complejidad, y segundo porque en realidad, como hemos estructurado este paquete de garantías, no es tanto con la intención de que en un hipotético evento de impago y de default del préstamo, vosotros los prestamistas, a través de Funding, toméis control de los puntos de carga y esos puntos de carga se empiecen a operar, ¿no? Si queréis, son unas garantías tomadas casi desde el punto de vista más coercitivo, es decir, es un incentivo a Eranovum de que entre todo el pool de posibles acreedores que puedan tener, se le dé prioridad de pago a esta deuda contraída, porque tiene esas garantías que en esencia pueden inhabilitar que Eranovum opere los puntos, ¿vale? Técnicamente podríamos también vender los equipos, pero ese no es el planteamiento, digamos, estratégico de por qué están esas garantías ahí, sino de nuevo es darnos prioridad como acreedores en el conjunto de Eranovum del negocio del vehículo eléctrico completo, no solo de este portafolio, a que se atienda esa deuda. De momento no hay más preguntas, y yo creo que son las 2:05 y podemos ir terminando. Así que de nuevo, daros las gracias por vuestro tiempo, como siempre. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros por segunda vez, un placer, que sean muchas más. Animaros a todos a registraros si no lo estáis, y a reservar si no lo habéis hecho. Recordad que la forma en la que vamos a ir atendiendo las reservas es por orden de llegada. Si hay sobresuscripción, pues el primero que tiraremos del orden temporal de las reservas en nuestra base de datos. Recordaros también que el martes que viene se abre la formalización de la inversión, no reservas, para grupos prioritarios, y al martes siguiente pues se formalizarán todas esas reservas y se abrirá ya el proyecto a financiación global en la plataforma.
Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo, ha sido un placer, muchas gracias David, Muchas gracias. y hasta la próxima.